lectores del Diario de Yucatán, a este nuevo foro Megamedia, un espacio de análisis con especialistas en el que hoy el tema será Yucatán y la revocación de mandato. ¿Qué impacto tendrá esta consulta en las próximas elecciones de 2024? Me acompaña mi compañero Ángel Noestrada, él es periodista de la Agencia de Investigación Central 9, y con ustedes su servidora Regina Montañez Ras, así que quédense con nosotros. Gracias por su participación, para quienes nos escuchan y para los participantes en ese foro. El domingo 10 de abril atestiguamos un ejercicio inédito en la vida política del país, inédito en su ejecución, que fue la consulta para la revocación de mandato. Tuvimos unos resultados que pues ya son conocidos. Vimos en el caso específico de Yucatán, tuvimos una participación de aproximadamente 21% del padrón de electores, y el resultado en votos fue de 357,000 votos aproximadamente, en números redondos, a favor de la permanencia del presidente López Obrador. Si nos ponemos un poquito en el contexto, nos vamos a 2018, vemos que el presidente, siendo candidato, obtuvo 455,000 votos en promedio, en números redondos, que nos hace ver que tuvo cerca de 100,000 votos menos que en aquella ocasión. Claro, son situaciones completamente diferentes. En aquel entonces, nos vamos a 2018 también, vemos que el candidato a la gubernatura de Morena en aquella ocasión no tuvo el mismo resultado que tuvo el presidente. Aquí vimos que apenas tuvo poco más del 50% de los votos que tuvo el candidato presidencial en aquella ocasión. Atendiendo a todos estos resultados, estos números, todo lo que nos arroja la consulta, pues nos reunimos aquí para analizar, pues en voz de esos expertos, cuáles son los ángulos que nos arroja esa consulta y cuál es el impacto que podría tener en Yucatán. Les agradezco su participación, sé que nos van a aportar unos interesantes puntos de vista y aquí estamos para empezar. Regina. Nos acompañan tres experimentados especialistas. Está con nosotros la maestra Patricia McCarthy, Caballero. Ella es integrante del Frente Cívico Familiar y observadora además del reciente proceso, como lo ha sido en anteriores elecciones. Está con nosotros también el doctor Luis Alfonso Ramírez Carrillo. Él es sociólogo e investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi. Y también nos acompaña Freddy Espada Sosa. Él es director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán, además de un reconocido analista político. Así que sin más que decir, arrancamos con este foro Megamedia. Explicarles a todos los tres participantes que tenemos 4 puntos para analizar. Queremos que sus respuestas sean de 3 a 4 minutos, cuando mucho, para que poder presentar un panorama completo de la situación. Empezamos con esto. El primer punto es, ¿cuál es la lectura que le dan al resultado de la consulta? Son varios ángulos, pero queremos que nos digan desde su óptica qué lectura le podemos dar en cuanto a la participación de los votantes y el sentido de los votos. Empezamos a maestra Patricia McCarthy, por favor. Gracias, Ángel, un gusto estar con todos ustedes. Le podemos dar, siento yo, muchas interpretaciones a los resultados, de hecho se le han venido dando en todos estos días. Pero lo que es indudable es que es un proceso que nació viciado de origen, que esto sin duda ocasionó que no tuviéramos un mecanismo que generara confianza en la ciudadanía. Y es una lástima porque es un mecanismo de democracia directa que muchos apoyamos en su momento, pero que ha sido manipulado, ha sido usado meramente como un elemento de promoción personal y para mantenerse perpetuamente en campaña por parte del presidente de la República. Y desgraciadamente esta polarización que se generó en torno a si se hacía o si no se hacía, si se le daba dinero al INE o no se le daba, si valía la pena hacerlo o era innecesario dado que no se alcanzaría el número de votos suficientes para que fuera vinculante, yo creo que todo esto fue generando un ambiente en el que la gente no se sintió confiada de acudir a las urnas. Es un hecho que en Yucatán 8 de cada 10 personas decidieron no ir. Y los que sí fueron, en gran medida fueron acarreados. Esto lo pudimos constatar en los recorridos que realizamos, pero además
es muy claro el impacto que están teniendo los programas sociales en el ánimo de quienes participaron en la consulta. Aún aquellos que no fueron acarreados, que desde luego los hubo, vieron quienes fueron por propio pie, fueron en gran medida beneficiarios de programas. En primera fila estaban las personas adultas mayores, estaban algunos de los beneficiarios de otros programas como las becas para los jóvenes, y esto es sin duda algo que va a seguir impactando de aquí al 2024 y desde luego más allá. Pero sin duda hubo un voto que fue comprado, que fue coaccionado. Los servidores de la nación estuvieron haciendo su trabajo, que además siento yo que fue un buen ensayo de lo que puede esperar en el 2024, aceitar el engranaje del trabajo de tierra, de este trabajo territorial que hacen los partidos políticos y que les permite ubicar dónde pueden tener más o menos votantes. Fue claro que en el caso de Mérida, donde hay además mayor información, la participación fue mucho más baja. En el distrito 4 fue del 14.5% más o menos, y con el porcentaje más alto de personas que votaron porque se le revocara el mandato, mientras que tenemos el extremo opuesto en el distrito 5 con sede en Ticul, donde el 28% más o menos del listado nominal acudió a votar. Entonces vamos a volver a ver este fenómeno, un voto diferenciado entre lo más urbano y lo más rural. Vamos a volver a ver movilizaciones de este tipo que hacen que quienes vayan a votar de alguna manera fueron apoyados para que lo lograran hacer, fueron transportados, ya no sabemos qué término usan para el acarreo, pero finalmente es esta intención de ir casa por casa buscando a las personas para llevarlas a votar, lo que hace que no podamos hablar de un ejercicio ejemplar, no podemos hablar de un ejercicio donde hubo voto libre y secreto, y tampoco podemos hablar de un ejercicio donde realmente la ciudadanía fuera quien motivara una revocación de mandato. O sea, en todo ejercicio de este tipo se supone que es la ciudadanía que está inconforme con quien gobierna, quien siente que no se ha cumplido el mandato de ley, quien pide la revocación. Y en este caso no fue así. Entonces, te digo, un proceso amañado de origen, desde la forma como se recolectaron las firmas hasta la promoción, la verdad es que muy descarada, de funcionarios de todos los niveles promoviendo la revocación, pues todo esto creo que influyó sin duda alguna en el ánimo de muchos de los electores. Hasta ahí dejaría yo una primera reacción, creo que nos da para mucho más el análisis, pero sin duda tenemos una participación baja en Yucatán, 21.5%, aún así arriba de la media, es un hecho, y yo lo atribuyo al impacto de los programas sociales. Gracias, maestra. La misma pregunta ahora la hacemos al doctor Freire Espadas. ¿Cuál es, doctor, la lectura que usted le da al proceso y a los resultados que arrojó? Gracias, Ángel. Sí, a mí me parece que con todos los claroscuros e imperfecciones, creo que con la revocación de mandato presidencial se ha instaurado un mecanismo de participación ciudadana directa en la toma de decisiones sobre asuntos fundamentales de nuestra vida pública. Aunque no fue este el caso, como se ha señalado, estoy de acuerdo en varios aspectos, en todos, que señala Patty McCarthy, pienso que el escenario democrático ideal para un ejercicio de esta magnitud y trascendencia social es que ante la solicitud de revocación de mandato, pensando un poco a futuro, por parte del número de ciudadanos requerido por la ley, se pueda dar paso a un amplio debate público, como ocurre en otros países, en el que todos los actores involucrados y la propia ciudadanía pudieran expresar con libertad y equidad de condiciones, unos sus razones para la revocación de mandato y otros sus argumentos para la permanencia en el cargo. Así, a la hora de acudir libremente a las urnas, los electores habrán escuchado sin cortapisas, sin boicots declarados de antemano, todas las opiniones y podrán orientar mejor el sentido de su voto. Es necesario entonces perfeccionar la normativa en ese sentido. Desde luego, las agudas contradicciones y enfrentamientos que se dieron entre la clase política vista en su conjunto
al igual que la falta de una adecuada aplicación del árbitro electoral, condujeron a unos resultados limitados en participación efectiva de los electores, el 17.8% de la lista nominal, esto es 16.5 millones de participantes. Tampoco es cualquier cosa, ¿verdad? Pero este porcentaje de participación es muy aleccionador en razón de que, nos guste o no, los números resultantes constituyen una suerte de gran encuesta o radiografía política del sentir de los ciudadanos, porque muestra claras tendencias en la percepción que tienen estos en cuanto a la permanencia o no del presidente de la República. Este hecho no se puede soslayar. Por tal razón, reitero que el ejercicio, no considero, perdón, que el ejercicio haya sido un fracaso para nadie. Fue limitado, sí. Tuvo imperfecciones, desde luego. Se hizo en un ambiente de encono mayúsculo y en medio de un boicot general decretado por la oposición derechista y la intervención nada aplaudible del Ejecutivo Federal. Totalmente cierto. Pero contra viento y marea se hizo y se inauguró un ejercicio inédito. Es una lección que nosotros debemos aprender en el proceso de construcción de una cultura política democrática y plural. Esa sería mi primera apreciación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, como usted dice, un ejercicio inédito que estuvo salpicado de mucha polarización, como muchos otros sucesos de la vida política del país. Doctor Luis Ramírez, ¿cuál es la lectura que usted le da a este proceso y sus resultados? Antes que nada, yo creo que hay que darle la justa medida a lo que es a lo que fue la consulta, ¿no? Es decir, creo que propiamente ninguna de las dos lecturas, digamos, fue un estrepitoso fracaso para López Obrador, o fue un refrendo de un entusiasta sentir ciudadano. Es la correcta porque en realidad la consulta no estaba orientada tanto a tener un carácter predictivo, ¿no? Sino que es, yo la vi, hago la lectura que es similar a muchas de las encuestas que se hacen sobre porcentajes previamente existentes de simpatías o antipatías por el presidente. Creo que tiene un valor real en términos, digamos, tanto predictivos como del sentir en general de una mayoría ciudadana. Y en ese sentido yo sí siento que mostró una disminución de no diría yo que de la simpatía, pero sí una pérdida de sectores de votantes significativa que decidieron no participar o bien que limitaron su voto, ¿no? Me parece que es muy claro que pues, obtener prácticamente la mitad de la votación que se tuvo en las elecciones presidenciales significa una merma. Digo, 15 es menor que 30, pero siempre en el entendido de que no estamos midiendo las mismas cosas, ¿no? El segundo es lo que muy señalaba Patricia McCarthy sobre un poco la inutilidad del ejercicio puesto de esa manera. O sea, planteada la pregunta como se planteó, yo creo que se deformó mucho el sentido de un importante instrumento democrático que debe haber llegado para quedarse. Yo supongo que llegó para quedarse porque ningún partido político dejará pasar en adelante la posibilidad de hacer una consulta y una revocación de mandato cada vez que haya un conflicto o una tensión política en el país, ¿no? Y es que se estaba midiendo lo que ya se sabía. Yo creo que los que seguimos con cuidado las tendencias de la opinión pública podemos notar que en efecto la simpatía por el presidente, se le mida como se le mida, supera la mitad de la población. Y de nueva cuenta, las tendencias que vimos en este proceso nos están mostrando hecho, ¿no? Salió a votar la mayor parte de la gente que sentía simpatía por López Obrador, salió a votar muy poca gente que
vio en el proceso de revocación de mandato una trampa, vio un proceso amañado o vio un proceso inútil, ¿sí? También hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de la gente que aprueba a López Obrador decidió no salir porque también lo vio como un proceso inútil, ¿sí? Entonces, no estaba propiamente compitiendo, López Obrador competía consigo mismo para saber qué simpatía es la que tenía y se obtuvo pues una cifra muy alta porque los que se iban a votar pues son los que sienten simpatía por él. Creo que fue un ejercicio altamente inútil, tal como está planteado. Coincido con Freddy cuando señala que es un instrumento importante, que es un instrumento que ya está en la Constitución y que es un instrumento que se va a mantener y se va a tener que perfeccionar, por supuesto, en los años próximos. ¿Qué es lo que no significa el proceso, la consulta que se hizo? Yo creo que lo que no significa es una clara tendencia ni a favor ni en contra de lo que sucederá en las elecciones presidenciales del 2024, en cuanto a los números obtenidos. ¿Por qué? Pues porque si fuera así, pudiéramos decir que no vamos a señalar que en el 2024 Morena va a obtener 15 millones de votos, probablemente obtenga más o probablemente obtenga menos, porque va a depender fundamentalmente de las candidaturas locales y va a depender fundamentalmente de quién sea el candidato presidencial. Finalmente, López Obrador no va a estar en la boleta en las elecciones del 2024, digamos que este fue su último proceso electoral, ¿no? Tuvo el ego, se le pudo haber adornado al tener su última elección, digamos, la última vez en que su nombre está en las boletas, pero no es el quien va a estar, esperemos, en las boletas del año próximo, de las próximas elecciones presidenciales, por lo cual tiene que tomarse con prudencia los resultados de la revocación. Ni tanto en contra, ni tanto a favor podemos esperar. ¿Qué son? Son, creo yo, una gran encuesta, una encuestota, como las que hace Reforma, como la que hacen los periódicos a favor y en contra, ¿no? Los que hace La Jornada, etcétera. Una gran encuestota sobre la simpatía del presidente, donde obtuvimos el resultado que ya sabíamos. El presidente sigue siendo simpático para más de la mitad de los mexicanos. Y creo que eso es lo que, jugando con las cifras, pudiéramos seguir encontrando, ¿no? Doctor Luis Ramírez, se adelantó a la respuesta a la siguiente pregunta, pero va súper alineado con este ejercicio. Hace un momento, cuando presentábamos el foro, Ángel mencionó que en la consulta de revocación de mandato se obtuvo o votó el 21.5% del padrón electoral de Yucatán, que si hablamos de personas, son más de 357,000 yucatecos, y que aunque este índice está por debajo de lo que regularmente se mantiene en la entidad, no podemos negar que Yucatán está por arriba del promedio si hablamos de participación nacional. La siguiente pregunta es si estos resultados tendrían efecto en la elección de 2024, pero ya que ya profundizó sobre eso, doctor Luis Ramírez, nos gustaría saber de qué manera tendrían efecto estos resultados en la elección de 2024. Bueno, yo creo que estos resultados tienen que tomarse con mucha prudencia. Primero, porque la elección de 2024 va a estar mediada por 3 o 4 circunstancias estructurales que son muy importantes. La primera es, obviamente, la crisis en la que nos venimos deslizando suavemente desde hace 2 años y a la que no se le ve mucha salida, ¿no? Y esta crisis no se va a manifestar, creo yo, como en otras circunstancias, con profundas devaluaciones, ese no va a ser el caso, pero sí con una tremenda inflación y un grave desempleo, ¿no? Ambas cosas parecen irreversibles dadas las tendencias estructurales de la economía, la caída de la inversión privada, la merma en las finanzas públicas, los pocos colchones financieros que tiene ya el Estado, el gobierno federal para ampliarlo, y el dispendio en obras que resultan muchísimo más costosas de lo que inicialmente se planeó, como por ejemplo la del Tren Maya. Es decir, va a haber una crisis económica, ya la hay, de hecho, ya la hay, ¿verdad? Tenemos un proceso de inflación, tenemos un proceso de estancamiento económico que yo creo va a continuar, por lo cual eso va a haber cada vez más gente afectada, primero. Segundo, a mí me parece que el fenómeno López Obrador es eso, el fenómeno López Obrador, que no ha sido capaz de construirse un partido o un liderazgo nacional ni regional de peso como para poder
suponer que las elecciones del 2024 van a poder ser una réplica o van a poderse transferir las tendencias de voto automáticamente de López Obrador hacia Morena como partido o hacia los candidatos específicos, ¿no? Ahora tenemos los resultados disparejos en muchos sentidos. Creo que vamos a seguir viendo resultados muy disparejos y va a depender mucho de las estrategias que adopten los partidos políticos aquí en Yucatán, ¿no? ¿Qué es lo que puede suponer? Yo creo que va a obligar a una redefinición de estrategias de los partidos políticos entre sí, ¿verdad? A una redefinición y reestructuración de las alianzas. Y en el caso particular de Yucatán, yo creo que la tendencia a una votación menor que vimos ahora, una menor participación del padrón electoral y una menor votación por López Obrador en 3 de los 5 distritos, son 5, ¿verdad? 3 de los 5 distritos que tenemos se va a mantener. Es decir, yo creo que vamos a tener una menor votación por cualquier candidato morenista en los distritos de Mérida, en el distrito de Valladolid y en el distrito de, también en otros distritos de Mérida, son 2 distritos los de Mérida, ¿verdad? Y yo creo que vamos a tener una copiosa votación morenista en Ticul y en Progreso, que son los distritos que Morena ha trabajado bien, en los que se muestra una estructura de partido y sobre todo en lo que se muestra más bien un arreglo de los liderazgos locales en torno a Morena, que permiten pensar que va a haber una movilización adecuada. En cuanto al impacto, creo yo, bueno, el impacto de los programas sociales creo que es un punto que se tocará a través de otra pregunta, ¿verdad? Podemos dejarlo pendiente porque tiene obviamente todo que ver también con la perspectiva o el horizonte de votación del 24. Muchas gracias, doctor. Doctor Freddy, ¿usted cree que estos resultados son un anticipo de lo que podría ocurrir en Yucatán en 2024? Bueno, sí, creo que sí va a haber una reconfiguración de los resultados que se vayan a dar en el 2024. El impacto es muy difícil de predecir, casi con claridad. Va a haber un impacto, sí, pero esta interrogante solamente se irá respondiendo o seguirá construyendo su respuesta intensamente a lo largo de los meses que se avecinan en los próximos años, donde va a haber todo esto que nos ha explicado atinadamente Luis Alfonso. Regresando a las cifras, grosso modo podemos ver que AMLO tuvo un respaldo duro de 337,000, casi 338,000 sufragantes, sensiblemente inferior en 117,000 votos a los obtenidos en 2018. Aún así, pienso que no es una cifra despreciable si consideramos, entre otros factores, que se instaló solo 1/3 de las casillas. Razones de esto se pueden analizar después, pero el hecho real es de que solamente se implantaron 1/3 de las casillas en todo el país, ¿no? Pienso también que este resultado duro es oxígeno puro para el futuro político de Morena. Observemos los resultados en cada distrito electoral federal. En el primer distrito Valladolid, AMLO obtuvo 72,000 votos, cuando en 2018 logró 80,000. En el segundo de Progreso, la ratificación alcanzó 81,972 votos en comparación a los 82,512 que obtuvo en 2018, casi estuvo igual, fíjense. En el distrito 3 de Mérida, el que siga logró 56,512 votos versus 108,000, una baja esperada, digamos, por las preferencias electorales de hace muchos años en Mérida, que ya se están rompiendo, como vamos a ir viendo, ¿no? En el tercero, recuerden que ganó Morena, con el difunto Roger Aguilar. En el cuarto distrito, Mérida, AMLO tuvo un respaldo de 46,938 votos versus 100,000. Y en el quinto, Ticul AMLO obtuvo 84,363 votos contra 83,000, casi los mismos que en el 2018. Todo esto, reitero, que representa un piso favorable para Morena para el 2024. En la medida en que no ponga candidatos impresentables
y este piso electoral se le puede esfumar de las manos. Es por el momento. Maestra Patricia McCarthy, ¿cuál es su lectura sobre estos resultados que se obtuvieron de la consulta de revocación de mandato? ¿Cómo se configura o cómo influyen hacia el 2024? Quisiera detenerme en algo que no hemos profundizado hasta el momento, y es el papel del INE. Por un lado, los ataques que se han venido dando a esta institución en la que tanto hemos trabajado, por la que tanto hemos luchado, organizaciones como el Frente Cívico Familiar. Y creo que esta revocación de mandato, si bien es un ejercicio inédito, aplaudible, es altamente preocupante. O sea, estamos viendo una involución tremenda en el respeto a la legislación electoral. Estamos viendo ataques nunca antes vistos de este tamaño al órgano electoral. Estamos inclusive ante posibles amenazas de reformas constitucionales que creo que ya no pasarán después de lo que vimos con la reforma eléctrica, pero sí intentos de debilitar aún más organismos autónomos. ¿Qué tenemos que cuidar de aquí al 2024? Por un lado, tenemos que cuidar el respeto a la legislación electoral. Y esto es algo que todavía nos mantiene a todos alertas. Ustedes saben que a partir de esta revocación de mandato y de la promoción que hicieron algunos funcionarios, hay procesos abiertos ante los órganos jurisdiccionales. También los hay contra aquellos que recabaron firmas para que se lograra la revocación de mandato y lo hicieron de forma fraudulenta. Saben ustedes que firmaron personas muertas, firmaron animales, firmaron personas que estaban en la cárcel y personas que al ver su firma negaron que lo hubieran dado. Estos procesos están abiertos. Así que lo que tenemos que ver en los próximos meses, de hecho, y que creo que es parte de la prueba y del experimento que se hizo con esta revocación, es si va a haber sanción o no. Porque si no, ¿qué podemos ver en el 2024? Vamos a ver no solamente a Morena y sus aliados desbocados, cometiendo violaciones a la legislación electoral, haciendo una promoción, pero déjense de la promoción, el uso de recursos públicos para esta promoción. No solamente es que usen su tiempo cuando deberían de estar trabajando, no solamente es que vayan a los mítines fuera de hora de trabajo, no. Estamos hablando de movilización de recursos públicos a favor de una causa. En el 2024 va a ser a favor de candidatos específicos y de partidos específicos. ¿Qué nos espera en el 2024? Nada que no hayamos visto, una elección de Estado, pero con una proporción que a nosotros sí nos preocupa, porque va a haber mucha mayor movilización de recursos. Lo que vimos ahorita para movilizar a estos 15 millones, 16 millones de votantes, no va a ser nada contra lo que vamos a ver en el 2024. Entonces, sí esperemos ver y que estas intervenciones de alguna manera sean una llamada de atención a los órganos impartidores de justicia de que tiene que haber un alto a esta situación. Cuando hay violaciones a la ley, más allá del discurso que dice nada por encima de la ley, hay que de verdad demostrarlo. Entonces, es urgente que haya una sanción, es urgente que haya un mensaje claro de que la ley electoral se debe de respetar y de que si vamos a ir al 2024 con los candidatos y los partidos que sean, de veras tengamos un proceso electoral apegado a derecho. No creo que vayamos encaminados hacia allá, vamos encaminados hacia un escenario realmente indeseable para cualquiera que le apueste a la democracia. Hablando de las preferencias electorales, ya lo han mencionado mis compañeros, para empezar, AMLO no va a estar en la boleta. No sabemos qué tantas divisiones van a ocasionarse de aquí a que se designen a los candidatos, no solo al presidencial, sino a todos los demás que estarán en disputa. Las divisiones sabemos que son ahora sí que kriptonita para los partidos políticos. Se van a seguir dando seguramente, y en el caso de Yucatán creo que estamos en una situación un poco diferente por varias razones. Por un lado, la perspectiva económica que mencionó el doctor Luis Ramírez, que está claramente delineada como crisis a nivel nacional, no necesariamente se percibe así en lo local. Estamos algo así como que en una isla, ¿no? Así como se nos ha hecho ver desde el punto de vista de seguridad, también en algunos otros indicadores estamos en una situación atípica. ¿Qué tanto puede esto impactar en el resultado electoral? ¿Qué tanto puede esto impactar en que los partidos no quieran coaligarse, como sí están viendo la necesidad de hacerlo a nivel nacional? Creo que estas son todavía preguntas que están en el aire. A nivel nacional está clarísimo que tiene que haber una gran alianza para que cambie un poco el equilibrio de las fuerzas,
A nivel local no lo veo tan claro. Hace 3 años, por primera vez en su historia, el PAN logró tener 14 diputaciones de mayoría, solo perdió una a manos de Morena, el distrito 8 con sede en Humán. Entonces, ¿qué tanto esto puede hacer o animar a que haya coaliciones cuando han visto que pueden ganar las elecciones solos? Pero todo puede pasar de aquí a 3 años. Por otro lado, Morena está teniendo cada vez más fuerza en el Estado, es innegable. Y el PRI se está debilitando. Y por otro lado, pues el fenómeno de siempre del chapulineo. ¿Cuántos más chapulines vamos a ver? Y se van a pasar no solamente a Morena, también se están pasando a Movimiento Ciudadano, ya lo vimos con la exgobernadora. ¿Cuántos más se van a pasar a donde les ofrezcan más? Así que el proceso de elección de candidatos es algo que tenemos que monitorear de cerca. ¿Qué tanto se van a tomar otra vez decisiones desde el centro, decisiones populares que afecten la unidad, sobre todo a nivel municipal, y que cambien estos equilibrios de fuerza? Creo que todo esto lo vamos a ver, pero reitero, mi mayor preocupación está en cómo se van a comportar los actores políticos. Los ciudadanos no nos merecemos este tipo de procesos electorales. Tenemos nosotros como organización que luchar porque haya mayor conciencia de lo que está en juego, la importancia de los contrapesos. Recuerden ustedes, se renueva completamente la Cámara de Diputados, pero también le toca a la Cámara de Senadores. Y desde luego, a nivel local tenemos renovación total. Así que tenemos que estar muy conscientes del papel que juega cada una de las figuras en nuestro sistema democrático, la importancia de los contrapesos, la importancia de ver quiénes están postulando, qué antecedentes tienen que los hagan realmente merecedores de nuestro voto. Y una vez más lucharemos por quitar esta idea de que los programas sociales se los debes a la autoridad en turno. O sea, cuántas cosas que ya creíamos superadas, Ángel, están regresando a la memoria, Luis, Freddy. Otra vez la gente diciendo, es que se lo debo al presidente, es que si no voto me van a quitar la pensión, que sin duda ha venido a ayudar a miles de personas adultas mayores, eso es innegable. Pero de ahí a que tú creas que se lo debes al personaje, eso es lo que tenemos que combatir. Todos los programas sociales se pagan con nuestros impuestos. No le debes el favor a nadie. Entonces, volver a luchar por un voto razonado, un voto informado, es una tarea de todos, de los medios de comunicación, de las organizaciones y debiera ser de los partidos. Lo es también del árbitro electoral, pero es un árbitro atacado, debilitado, que esperemos que pueda ahora sí que recuperar el aliento de aquí a lo que le espera en el 2024. También vamos a tener cambios de órganos electorales. Ustedes saben que para las elecciones a nivel federal hay consejos electorales en los estados, se van a renovar en sus estructuras. No la parte ejecutiva, pero sí la parte ciudadana de los consejeros. Entonces, también vamos a ver reconfiguración de órganos electorales. Y todo esto nos espera de aquí al 2024, así que viene de veras, como ya se ha dicho antes, una de las elecciones, de hecho la elección más importante en la historia de México. Así que estaremos listos para lo que venga. Muchas gracias, maestra. Ha tocado la maestra Patricia McCarthy un punto importante. La elección de 2024 será una elección macro. En el ámbito federal, pues tenemos cambio de relevo en la presidencia, pero en Yucatán tenemos cambio de gobernatura, los ayuntamientos, diputaciones locales y federales, y también las senadurías. Nos vamos a la historia reciente, vemos, como también ha señalado acertadamente la maestra Patricia, hemos visto a una morena ascendente. Es cierto que al día de hoy es oposición en Yucatán, pero es una oposición creciente. En 2018 tuvo resultados que incluso en Mérida vimos cómo logró desplazar al PRI y en esta ocasión, en 2021, prácticamente hizo a un lado al PRI y redujo al PRI a niveles que jamás había tenido. Vemos su presencia en el Congreso del Estado, que no pudo ganar por primera vez en su historia. El PRI no ganó una sola diputación de mayoría, y la única diputación que perdió el PAN, como ya dijo también la maestra McCarthy, es la diputación del Distrito 8, que quedó en manos de Morena. Ante este panorama, la pregunta que les planteo es, ¿cuál es el papel que puede jugar el PRI, que aunque está debilitado, lo vemos debilitado, tiene el 40% de las presidencias municipales? ¿Qué papel puede jugar en la elección de 2024? ¿Será un jugador más o puede ser un jugador decisivo si se inclina para uno u otro lado?
Esa pregunta se la planteo primero al doctor Félix Paradas. Gracias, Ángel. Bueno, pienso que, pues sí, como ha descrito Luis y Patti, va a ser todo un laboratorio, ¿no? De una reconfiguración, un movimiento muy intenso el 24. No vería yo una visión apocalíptica, tampoco, ¿no? Porque también hay contrafuerzas y fuerzas que van a avanzar hacia la realización de una jornada lo menos complicada posible, porque también hay muchos intereses económicos de por medio, lo vimos en la votación de antier. Bueno, pienso que la gran confrontación que se dará en Yucatán en el 2024 será entre el PAN y Morena. Yo no sé cómo el PAN va a resolver este predicamento que tienen entre su candidato o precandidato natural, según puedo yo percibir o interpretar, que es Renan, con una gran popularidad, tal vez muy focalizada en Mérida. Y el otro delfín del gobernador, que es el que maneja el PAN realmente, que es el secretario de Educación. No sé cómo lo vaya a dirimir, ¿verdad? Por otro lado, pues desde luego Morena ha logrado romper exitosamente el aparente bipartidismo PRI-PAN que prevaleció durante muchos años, décadas en el Estado, y en Mérida de manera muy relevante, pues como señalé, en 2018 ganó la diputación que marrulleramente el PAN de que le estaba quitando a Morena en el tercer distrito, con el fallo del Tribunal Federal Electoral a favor del inolvidable luchador de izquierda, Roger Aguilar Salazar, a la cabeza. Amén de la fuerte batalla que va a dar por la gubernatura, es muy probable que Morena vuelva a ganar. Esto es muy aventurado decirlo, pero existe la probabilidad de que vuelva a ganar los distritos 2, 3 y 5. Seguramente avanzará mucho en las diputaciones estatales y en la conquista de innumerables alcaldías. Repito, esto en la medida en que se definan sus estrategias y sobre todo los personajes que van a asumir las candidaturas. En el caso del PRI, pienso que ha terminado de cavar su sepultura al boicotear la revocación de mandato y al votar en contra de la reforma eléctrica, traicionando así el resto que le quedaba de su legado histórico, político e ideológico. Se explica perfectamente que el PAN boicoteara la revocación y votara contra la reforma eléctrica, ya que para eso nació, para contrarrestar el proyecto nacionalista cardenista y erigirse en el representante conspicuo de los intereses de la gran burguesía nacional, aunque tampoco cabe regatearle sus aportaciones a la transformación democrática de la vida política del país, al menos en una etapa muy importante de esta lucha por la democratización del país, antes de los Fernández de Ceballos y otros. Pero que el PRI se aliara a fondo con el PAN y con los despojos del PRD, pues eso indica que ha abdicado completamente de sus orígenes populares y nacionalistas. Por tal razón creo que en el 24 el electorado pondrá finalmente al PRI en el lugar que le corresponde, no sé si al basurero o a la presencia marginal en la representación política. Pero para ser congruente con la conducta asumida en los últimos años, lo que le queda al PRI, pienso, en Yucatán, es aliarse con el PAN para darle la batalla a Morena, el verdadero adversario a vencer, con todo lo complicado que es este asunto de Morena, ¿verdad? Como se demostró en la reciente votación del domingo en la Cámara de Diputados. Ojalá lo haga, para que termine de quedar bien claro entre los ciudadanos que el PRI y el PAN son lo mismo en cuanto a los intereses económicos que representan. Ese es mi comentario, estimado Ángel. Muchas gracias, doctor. Ahora, la misma pregunta le planteo al doctor Luis Ramírez. ¿Cómo ve al PRI como jugador en la elección 2024 en Yucatán, doctor? ¿Todavía mueve la cola o no? Sí, yo distinguiría de cómo ve uno al PRI a cómo ve uno a los priistas. Yo veo a los priistas en un éxodo masivo hacia las candidaturas de Morena. Lo vimos en las elecciones del año pasado, las principales candidaturas, la presidencia municipal,
Los lugares donde además Morena ha mostrado mayor fortaleza, que son Progreso, Ticul y obviamente la candidatura a la presidencia municipal de Mérida, fue fundamentalmente un arreglo de priistas que migraron en colectivo, en paquete y en redes hacia Morena, ¿no? Yo creo que la migración hacia Morena es lo que le ha dado mayor fuerza, le dio mayor fuerza, así como López Obrador fue el personaje que le dio mayor fuerza a las votaciones presidenciales del 18, indudablemente. Yo creo que el crecimiento de Morena en las elecciones del año pasado se debe en lo fundamental a el éxodo de liderazgos, de cacicazgos, de redes de interés, de redes de poder municipales y extramunicipales, también a nivel estatal, hacia Morena, ¿no? Creo que pues basta ver quién fue la candidata a la presidencia municipal de Mérida, ver sus antecedentes, basta ver quién fue la candidata a la presidencia municipal en el caso del Instituto de Ticul y en una serie de zonas similares. Valladolid digamos que es cambiante, pero también hay una fuerte presencia de priistas. Esta fuerte presencia de priistas va a continuar. Esto va a meter a Morena en un conflicto, ¿verdad? Porque hay un grupo de morenistas, digámosles históricos, digámosles fundamentalistas, digámosles López Obradoristas, que se sienten ya desplazados. Basta hablar con varios de estos liderazgos para sentir que les están comiendo el mandado. Y por otro lado, a nivel nacional, las candidaturas de Morena van a estar pensando en las elecciones presidenciales sobre todo, y yo creo que van a repetir la intención de tratar de cooptar a los personajes fuertes que en el PRI ya no encuentran acomodo y que vamos a ver verdaderamente cómo el guinda y el tricolor se van a empezar a mezclar como colores muy fuertes en el afán de ganar estructuras, movilidad, dinero y partidos y candidatos, ¿no? Digamos que los partidos, el futuro del PRI tiene mucho que ver con el futuro de Morena, es lo que yo quiero decir, ¿no? Porque si los hombres fuertes, si esos racimos de caciques locales con los cuales la estructura partidista del PRI se ha logrado movilizar, ha logrado movilidad a nivel operativo en campo, en las elecciones, en el caso de Yucatán, históricamente, ¿verdad? Porque esa estructura la ha tenido, pues es una estructura que está migrando y que muy probablemente migre para fortalecer a Morena. En esa medida, es obvio, vamos a poder observar lo que sucedió en las elecciones del año pasado. Es una disminución de fuerza del partido como institución, un achicamiento y una gran migración, ¿verdad?, hacia Morena. ¿En qué medida lo logren? Pues esto habrá por verse, a ver qué tanto dinero hay de por medio, qué tantos puestos se van a poder negociar, etcétera, ¿no? Frente a eso, yo creo que también el futuro del PRI en una alianza con el PAN también es dudosa. Igual, tiene razón Freddy, así como el campo natural para los priistas es Morena, y lo que vamos a ver, ¿verdad? Unas listas, unas boletas electorales llenas de nombres de priistas en las elecciones del 24, el campo natural de alianza como partido, como institución para el PRI, tendría que ser el PAN, para tratar de mantener al menos un cierto, digamos, una cierta presencia y sobrevivir. Y aquí la incógnita es qué va a hacer el PAN con el PRI, ¿no? ¿Lo va a aceptar en un proceso de alianza? ¿Sentirá que es suficientemente fuerte como para ganar las elecciones? En este momento, yo creo que el PAN es suficientemente fuerte como para ganar las elecciones, pero la crisis económica va a afectar por igual a muchos grupos y a muchos partidos. ¿Tendrá el PAN la capacidad de dirimir las disputas internas entre las intenciones del gobernador con las de Renán Barrera, o se dejarán llevar las viejas pasiones? Vimos ejemplos en el pasado, como en el caso de Patricio y Ana Rosa, ¿verdad? Las disputas internas abrieron el paso a que otro partido ganara de manera impensable y eso pudiera repetirse. Es decir, el ajedrez político va a tener que pensarse muy bien y muy en claro en función de los enemigos que se tienen enfrente. Resumen, para abreviar, yo creo que el PRI aún mueve la cola, pero es una cola muy recortada, va a sobrevivir como institución muy chica, pero a los priistas los vamos a ver renacer con una camiseta guinda, en gran número y en grandes cantidades.
porque finalmente todo se está orientando hacia allí y finalmente lo vimos en el proceso electoral pasado. Es decir, ya ni siquiera es una suposición, es algo tan elemental como hacer la lista de los personajes que estuvieron en las boletas electorales municipales, ¿sí? Y ponerlos en columnas a cada uno de ellos y poder notar qué es lo que está sucediendo. Yo creo que eso es lo que va a continuar pasando. Y sí, evidentemente, Yucatán va a irse a una disputa entre Morena PRI versus PAN en las elecciones del 24. Muchas gracias, doctor. Ahora le planteo la misma pregunta a la maestra Patti. ¿Cómo ve usted, maestra, al PRI en la elección de 2024 en Yucatán? Coincido, Ángel, con mis compañeros en que la pugna va a estar más entre el PAN y Morena y que va a depender mucho de la asignación de candidatos. No hay que perder de vista también las coaliciones. A nivel federal, ustedes recordarán, el PRI se aliaba tradicionalmente con el Verde, y es así que tenemos 2 diputaciones federales ganadas por el Partido Verde, lo cual no quiere decir que fueran tradicionalmente miembros de este partido, pero es así. De las 5 diputaciones federales, 3 son del PAN, pero 2 son del Verde. Vamos a ver entonces esta migración, como le dice elegantemente Luis, yo le digo Bill Chapulineo, la vamos a ver hacia Morena, pero también hacia estos otros partidos que están coaligados con el partido del presidente. Así que vamos a ver algunos que se van a postular por el Verde nuevamente, van a haber algunos seguramente inclusive por el PP, y los más, sin duda alguna, de los priistas buscarán sin duda pasarse a Morena. Va a depender, yo creo que muchísimo de que los reciban, va a depender mucho de cómo pacten las alianzas desde lo nacional. Para que haya esta gran unidad, puedan ir con un candidato único todos los partidos de oposición para hacerle frente a Morena, tiene que haber algún tipo de negociación a nivel de los estados. ¿Cuáles estados van a entrar en esta negociación? Eso es lo que no sabemos. Estados donde el PAN está tan fuerte como Yucatán van a ser mucho menos proclives a aceptar algún tipo de negociación, pero no lo sabemos. Esta gran coalición va a exigir de alguna manera concesiones, sacrificios, con aras de llegar lo más fuertes posibles al 2024. Sí veo un partido de Revolución Institucional muy debilitado, pero que tiene memoria, tienen estructuras, tiene gente que sabe cómo hacer el trabajo. De hecho, nosotros lo vimos en la pasada observación electoral con algunos de estos candidatos que les digo cambiaron de un partido a otro, pero toda la estructura territorial estaba intacta por parte del PRI. Lo que pasa es que la estructura enterita se pasó al otro partido, no solamente se pasan los liderazgos, se pasa la estructura y se pasa todo el aprendizaje que tienen del trabajo casa por casa. Entonces, yo creo que va a haber muchos ofrecimientos para no perder estas estructuras, para tratar de mantenerlas, porque realmente tienen una experiencia innegable de años y años de trabajo que no tienen todos los partidos. Morena no tiene esa estructura todavía en Yucatán, por eso es que le es indispensable captar estructuras completas, no solo liderazgos. Entonces va a depender mucho de que el PRI esté claro de que esa es su ventaja competitiva y de que venda caro, si es que la va a vender esa estructura. No los daré yo por muertos, ciertamente. Tienen muchos años de trabajo y de tradición en Yucatán como para perderlo fácilmente. Así que vamos a ver, el poder de Morena es indudable, pero sin AMLO en la boleta, vuelvo a repetir, las cosas pueden cambiar. A nivel de gubernatura, yo creo que el PAN está mucho más tranquilo en ese sentido. Volver a ganar el Congreso como lo ganó ahora, creo que esa es la gran preocupación. Y por otro lado, las alcaldías han cambiado ya muchísimo el rostro de nuestro estado y seguramente van a seguir cambiando. De veras, ya es muy difícil ver en algún municipio que los partidos tengan a los mismos candidatos elección tras elección. Ya estamos viendo este cambio. Es tan difícil ya saber de qué partidos son. La última elección nos decía, es que este ya fue del Verde, pero antes fue del tal, y antes fue del tal. O sea, seguir en la pista de qué color son, de veras es bien difícil. Y la gente en los municipios va a votar por la persona, va a votar por lo que les ofrezcan a cambio del voto. Eso se va a volver a dar. Así que si hay más dinero del Estado, como la va a haber en Morena,
eso va a ser decisivo a nivel de los municipios. Recuerden, el dinero a nivel del voto verde es fundamental y hoy por hoy lo fuerte del dinero, del recurso público, lo tiene Morena y lo tienen sus aliados. Y eso va a pesar en la elección, más que cualquier cosa desde mi punto de vista. Muchas gracias. En su participación anterior, la maestra Patricia McCarthy tocó un tema muy importante, algo que estamos viendo en este momento, que es un auge de estos programas sociales, ¿no? Algunos ejemplos son estas pensiones del bienestar, las llamadas becas Jóvenes Construyendo el Futuro, y cada año se van incorporando más personas y tienen constantes actualizaciones también en cuanto a los montos que otorgan. Ahora quisiéramos analizar cómo van a influir estas políticas que son llamadas de asistencialismo en el resultado electoral de 2024. Doctor Luis Ramírez, lo escuchamos. ¿Cómo no? Bueno, yo primero creo que hay que distinguir entre lo que es políticas sociales y políticas asistenciales, ¿no? Yo creo que hay políticas sociales obligatorias y fundamentales. En términos generales, en un lugar tan pobre, tan empobrecido como México, cerramos cifras al 50% de población pobre, pero sobre todo las áreas rurales donde la pobreza puede llegar al 60%, y en un contexto de cada vez de lenta generación de empleo, ¿verdad? Excepto en lo que sería la zona metropolitana de Mérida, la política asistencial va a ser la columna vertebral para la compra de votos, ya sea inducida, ya sea acarreada, ya sea voluntaria por agradecimiento. Va a ser muy importante en un contexto de crisis económica, va a ser aún más importante, a mayor pobreza, mayor importancia del dinero asistencial y obviamente mayor voto. Si además hay una mayor cobertura u organización gubernamental para poder inducir estos grupos a votación, creo que va a ser esto muy visible. Pero la política asistencial va a tener distintos efectos. Yo creo que vamos a ver un impacto fuerte de votantes hacia el gobierno en los sectores de población mayores de 60 y 65 años de edad, que es donde mejor funcionan los programas asistenciales. ¿Por qué? Por su carácter universal. ¿Por qué? Porque es más difícil evadir falsificar estos padrones, en fin, por muchas razones. Quizás después de esto veremos en uno de los programas asistenciales, el de jóvenes, también un mayor impacto hacia el voto de Morena, ¿no? O sea, un mayor efecto para el voto a favor del partido en el poder. De los otros programas asistenciales, yo tengo mis serias dudas de que vayan a tener un efecto, no porque en sí mismos no lo tuvieran, sino porque son poco efectivos. Están plagados de ineficiencia, están plagados de falsedades, están plagados de cifras falsas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a observar. Un voto diferenciado como resultado de la política asistencial. Por otro lado, la política asistencial y su relación con el voto y con las elecciones no es algo nuevo, está totalmente comprobado. De Salinas para acá, por supuesto, las políticas asistenciales de todos los programas sociales, ¿no? Desde Solidaridad, Progresa, etcétera, y esta no es la excepción, han estado dirigidas fundamentalmente a la obtención de los votos. Creo que va a ser muy importante en un conjunto de municipios del interior del estado. Creo que va a ser poco importante en los municipios vinculados a la zona metropolitana de Mérida, ¿sí? Porque allí se diluye muchísimo. Y tercero, habrá que ver qué tan efectiva es esta política asistencial. Las cifras que yo he estado consiguiendo, por ejemplo, de los montos destinados a los programas asistenciales en Yucatán los últimos 3 años, pues francamente están muy infladas cuando uno entra a desglosarlas. Y algunos de estos programas, francamente, están dirigidos a grupos muy pequeños, es decir, son sectores muy pequeños en muchos municipios que acaban beneficiándose. A mayor monto del dinero de estos programas, en términos de la cantidad asignada, está disminuyendo también la cobertura, ¿no? En términos totales parece que es muy superior la política social, pero cuando uno desglosa los programas, encuentra que hay programas que tienen un 70, un 80% de lo que se repartía antes, ¿no? Y de lo que se repartían en el sexenio priista y en el sexenio panista. Es decir,
va a ser un poco dispararse en el pie si el gobierno federal exagera la importancia, ¿no? Con tal de quedar bien de sus programas de política asistencial y le pone mucha expectativa a obtener votos a favor de un dinero que en realidad no siempre está drenando ni llegando a los beneficiarios en la realidad, ¿no? En pocas palabras, digamos que sí, la política asistencial compra votos y favorecería la votación a favor de Morena, pero esta política asistencial, desde mi punto de vista, aún tiene que demostrar que ha sido efectiva y que ha sido generosa en el reparto y democrática en el reparto, como señala, porque yo encuentro, sí, muchísimas inconsistencias en los padrones, encuentro mucho dinero que no aparece en unas cuentas federales, pero no aparecen en las cuentas en que los programas dan a fin de año, y te preguntas, bueno, ¿en dónde se está quedando el dinero o en dónde en realidad las cifras están siendo infladas? De ser así, pues entonces vamos a quitarle fuerza al programa asistencial como mecanismo central o columna vertebral para la obtención de votos para Morena, como lo hubiera sido para cualquier partido en el poder, y vamos a pensar mejor en la situación económica global y general que está enfrentando Yucatán en el momento de la elección, para otorgarle a esa dimensión económica su debido peso sobre la dimensión política. Maestra Patricia McCarthy, ¿cuál es su lectura sobre la influencia de estos programas sociales? Yo creo que es indudable la influencia que tienen. La han tenido a lo largo de los años. Tan es así que todos los partidos han aprendido a usar estos mecanismos. Durante muchos años, cuando nosotros documentábamos la compra y la coacción, el PRI era, digamos, que el protagonista del uso de los programas sociales. Pero esto fue cambiando. Después vimos al PAN haciéndolo también en algunos lugares, y vimos a Moreno ahora también, y lo vamos a seguir viendo. Es decir, no es una prerrogativa de un solo partido, del partido en el poder, sino que todos los partidos están recurriendo a estas tácticas. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es apuntar mucho más en la conciencia de la ciudadanía que estos programas se pagan con nuestros impuestos para compensar situaciones económicas injustas y que no tenemos que deberle el favor absolutamente a nadie. Sin embargo, se van a seguir utilizando y desgraciadamente a veces no importa que no te haya llegado, la mera promesa de que puede llegar es suficiente para influir en el elector. Lo hemos visto muchas veces. Simplemente te prometen que puedes quedar en el padrón o te dicen que puedes no quedar en el listado, y con eso es suficiente. Para que tengan ustedes una idea del poder que tienen los servidores de la nación, esta estructura tan grande que no conocemos exactamente su número, que no conocemos exactamente quién la paga, pero que está operando día tras día en los municipios. Si ustedes entran a las cuentas de WhatsApp que hay en todos los municipios, ¿no? Como esa que se entere Chemash, que se entere Humán, que se entere Canasí, van a encontrar a los servidores de la nación activos todo el tiempo, con este trabajo muy cercano a la gente, ¿no? Muy pendientes de las necesidades de cada persona, conociendo nombres y apellidos. Esta estructura está actuando. Cuando un beneficiario de un programa social se da de alta, no van a ver la lista con el alcalde, no van a ver la lista en las oficinas municipales, van a las casas de los servidores de la nación. De ese tamaño es el trabajo de hormiga que han venido haciendo en estos últimos años. Y respecto a que no les llegue el beneficio directo, yo les diría que hay un fenómeno. En cada una de las familias, al menos de los últimos municipios que he estado yo visitando en el oriente del estado, en todas las familias hay algún adulto mayor o más de uno. Y que lo reciba tu papá o que lo reciba tu abuelo, cambia la dinámica y la economía de toda la familia. Hay lugares donde les llega a los dos, más tienen la beca del joven. Entonces, estamos hablando de esa suma del recurso que llega a la familia, y ese impacto es muy, muy grande. Por eso siento yo que esta pensión para adultos mayores, que además en lo personal yo aplaudo porque era terrible la situación en la que se encontraban las personas mayores, sin embargo está teniendo un efecto que irradia a toda la familia. Entonces, por eso yo insistiría en quitar esta idea de que se lo debes a alguien en turno, sino que es un derecho que tenemos, el derecho a una vida digna, el derecho a una pensión que nos garantice una vejez digna. Pero bueno, esto es algo que nos toca a nosotros trabajar. Creo que vamos a ver más programas, no solamente los tradicionales, va a haber nuevos de entrega de dinero directa,
como están hablándose ahora de las escuelas de tiempo completo, pagando el dinero directamente a los padres de familia. Vamos a ver programas de transferencias directas en efectivo. Y además, en cada estado donde haya elección, puede haber programas diferenciados. Seguramente lo vamos a ver en la Ciudad de México, porque el voto, el peso que tiene el voto en la Ciudad de México es demasiado importante como para no crear nuevos programas. Lo vamos a ver en el Estado de México, y yo creo que este fenómeno va a seguir ocurriendo. Surgimiento de nuevos programas diferenciados en algunos estados, y en el caso de otros estados donde gobierna la oposición, como en el caso de Yucatán, no descartemos también la aparición de nuevos programas. Esta falta de claridad de los padrones de beneficiarios es generalizada. Se da en todos los colores, se da en todos los estados, y es algo que también tendremos que seguir luchando. Así que aparecerán nuevos programas, yo no lo descartaría, y bueno, por eso tendremos que estar muy atentos a que la ciudadanía comprenda el verdadero valor de su voto y no crean que se les puede quitar simplemente porque voten por algún otro candidato. Pero yo el peso de veras lo creo muy alto, y vamos a ver una gran movilización para recordarle a quién le deben este favor. Y bueno, pues hasta ahí. No es apocalíptica, Freddy, pero sí es muy preocupante la elección que se nos viene en el 2024. Doctor Freddy, ¿usted qué opina? ¿Cuál es el peso de estos programas rumbo al 2024? Bueno, desafortunadamente la vieja cultura política no desaparece, no ha desaparecido, parece reciclarse. Pues aquí se ha apuntado atinadamente. Yo veo y creo que el gobierno federal intensificará la atención y ampliación de los programas sociales, desde luego. El uso de estos para fines electorales es una vieja práctica muy difícil de erradicar. Es la dinámica del poder, ¿no? El poder no tiende a autocontenerse, sino a expandirse y a consolidarse. Lo han hecho y lo seguirán haciendo los gobiernos de todos los signos partidistas. Aquí se aplica el mensaje del maestro de Galilea: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y hablemos también de la promoción personalizada. Se acusa al presidente y con razón de una promoción desmedida de la figura, de la imagen, pero lo mismo vemos aquí en Yucatán, con los gobiernos panistas, que a veces, muchas veces ha simpatizado el Frente Cívico con los panistas. Pues aquí diario se promueve la persona del gobernador, y nadie, y el alcalde diario tiene 2 fotos en el periódico, y entonces, o en los periódicos, o en los digitales. En fin, sí está minado la cultura política con estas viejas prácticas. Por lo tanto, para 2024 todos los niveles de gobierno, desafortunadamente digo, actuarán en la tesitura de fortalecer sus bases electorales, intensificando sus acciones sociales, dizque en pro de la gente más necesitada y vulnerable, y mandando guiños engañosos, valga el pleonasmo, a los otros segmentos sociales, digamos, a la versátil clase media, ¿verdad?, de la que se ha hecho también tanta discusión. Veremos de nuevo actuar a los caciques en los grandes municipios, los ganaderos, los comerciantes, los carniceros, moviéndose en la variopinta oferta política que se va a dar. Lamentablemente se conjugarán con creces la demagogia, las dádivas y la politiquería en general, y desde luego se seguirá dando la grosera intromisión del poder económico para financiar campañas de candidatos a modo que respondan a sus estrechos intereses, porque se habla del peso que tienen los programas sociales, los recursos cuantiosos que maneja el gobierno federal y los gobiernos de los estados también, pero no se habla, o se habla poco, de que las clases económicamente dominantes, o la burguesía, o las oligarquías estatales, también meten dinero a los candidatos. Si no, veamos la orientación de los gobiernos, distinto no solamente a los panistas, porque pudiera parecer que enfatizo mucho eso. En el caso de Yucatán pues, tenemos una gerencia que gobierna el Estado. En fin, bueno, aquí solo cabe apostarle a la conciencia y a la capacidad de reflexión de la ciudadanía, que la tiene mucha, y por supuesto el papel importante de los organismos intermedios de la sociedad civil.
Pero enfatizo que pretender que la gente humilde o modesta, o los trabajadores, las amas de casa, los campesinos, los jóvenes, no piensan, no reflexionan, y que solo la clase media es la que puede pensar reflexivamente, como lamentablemente dijo hace poco un sociólogo de la UADY, me parece que no solo es un craso error, sino que es triste expresión del más burdo racismo y clasismo. Es mi comentario, estimado Ángel. Bien, pues muchas gracias a los tres. Lo que empieza termina y nos llevaríamos mucho tiempo analizando un tema tan interesante como el que estamos ahora viendo ahora. Quisiera, por favor, que a manera de conclusión nos den ustedes una impresión rápida, que sea breve, por favor, no más de un minuto, sobre el ejercicio que acabamos de hacer. Empezamos, por favor, la maestra McCarthy. Gracias, Ángel. Pues nada más recordar que la democracia no es algo que vamos a dar por consolidado en nuestro país, es algo que tendremos que seguir cuidando, alimentando, nutriendo, y ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas. Y los partidos políticos, desgraciadamente, empezando por quienes hoy por hoy están en el poder a nivel federal, han dado muestras preocupantes de su desinterés por cuidar las reglas, por respetar la ley. Esto de cara al 2024 nos debe preocupar a todos. Creo que tenemos que recuperar el Estado de Derecho, el sentido pleno de una democracia donde el voto debe de ser libre, secreto, debe de ser personal, debe de ser verdaderamente cuidado y respetado. Además, con organismos autónomos, ciudadanizados, que cuiden que todo el proceso se lleve a cabo dentro de este marco de derecho. Así que necesitamos un INE fuerte, necesitamos tribunales electorales actuantes que sancionen, que castiguen de manera ejemplar la violación y la transgresión a la ley, y necesitamos una ciudadanía consciente del valor de su voto, que salga a ejercerlo en el 2024, que salga de manera masiva y que crea que su voto puede hacer la diferencia. Y olvidemos que los programas sociales se los debemos al que esté en el turno. No es así, se pagan con nuestros impuestos, son nuestro derecho, y tenemos que más que nada luchar porque la democracia realmente sea respetada. Así que es tarea de todos y ahí estaremos cada quien haciendo su parte en el 2024. Así que con ánimo, recuperar un poco la autoestima ciudadana de este valor que tenemos todos y cada uno de nosotros en ese momento secreto en que ejerzamos nuestro voto. Muchas gracias, maestra. El doctor Freddy Espadas, por favor, la conclusión breve. Gracias, gracias Ángel. Sí, pues suscribo desde luego las preocupaciones aquí expresadas en las últimas intervenciones de nuestros estimados colegas aquí de la mesa virtual, Alfonso y Patti. Mi comentario final estriba en lo siguiente: creo que para fortalecer los mecanismos de participación directa, como señalé al inicio, es muy recomendable que se haga una mejoría del proceso para la revocación del mandato presidencial. Desde luego, no fue lo ideal, entonces es responsabilidad de la clase política, como quede ella prefigurada para el 24, hacer este perfeccionamiento del mecanismo, porque pareciera que a la oposición no le interesa realmente, no les pasa en la garganta todavía que se haya aprobado la revocación de mandato. No la veo muy convencida de la revocación de mandato a la oposición coaligada, ¿verdad? Es mi percepción. Que lo demuestre, que no, ojalá que yo esté equivocado, es lo que más deseo. Por otro aspecto, creo que también sería muy importante que el ejercicio de revocación de mandato se extienda a los gobernadores y alcaldes, pues es un hecho que los mexicanos y yucatecos hemos tenido que padecer autoridades y cuya conducción al frente del poder se han caracterizado por la corrupción y la comisión de múltiples abusos en contubernio con el poder económico al que muchas de ellas han servido y siguen sirviendo con creces. Tener una revocación de mandato de gobernador, el hubiera no existe, desde luego, más que como reflexión, pues nos hubiera impedido tener a un Loret de Mola, ¿verdad?, involucrado en el asesinato de un líder de la talla moral, y política y ética de Efraín Calderón Lara, por decir lo menos, ¿verdad? Los gobernadores prófugos o encarcelados son una prueba fehaciente
de que los ciudadanos deben tener el derecho de remover a los gobernantes que hayan traicionado su confianza y que se hubiesen enriquecido ilegal e inmoralmente al amparo del poder público. Lo veo muy difícil. La clase política se va a autoproteger. Lamentablemente, no creo que se convenzan pronto de instaurar el mecanismo en los estados. En Carrillo Puerto había una ley de revocación de mandatos, pero no se pudo implementar por la abrupta y cruenta caída de su régimen. Pero bueno, yo pienso que para fortalecer este mecanismo de participación directa, pues ojalá que se les pase por la garganta la necesidad de este mecanismo como derecho constitucional. Yo pienso que se debe extender. Va a ser muy difícil, pero creo que debemos insistir en esa tesitura. Gracias, Ángel, gracias, Regina, gracias, Luis Alfonso, y gracias, Patricia. Muchas gracias, doctor. Finalmente, el doctor Luis Ramírez, por favor, una conclusión breve. Señalar que ejercicios de esta naturaleza, creo yo, son muy importantes porque ayudan a ir develando las capas de lo que yo consideraría que muchos falsos problemas que la vida política nos pone sobre la mesa. Es decir, hay una gran cantidad de temas en los que en la vida nacional se está debatiendo agriamente que acaban siendo anecdóticos y poco significativos. Ya lo he señalado antes, la revocación de mandato como proceso es una cosa, la manera en que se dio lleva todo el reflector, lleva toda la crítica y nos hace olvidar que se trata de un instrumento fundamental que tiene aún, más que debatirse en términos viscerales, tiene aún que perfeccionarse, llenarse de reglamentaciones, analizarse en términos electorales, analizarse en términos democráticos para encontrarle su verdadera utilidad y evitar la manipulación a futuro. Yo creo que tenemos que pensar en términos de procesos, en términos de estructuras, la vida política nacional y como la vida política regional. O sea, México no nació hace 3 años y no va a desaparecer dentro de 3 años. Los problemas allí van a estar, los problemas allí van a seguir. Y son exactamente los que tenemos nosotros que encontrar, que debatir, que poner sobre la mesa, ¿no? Y digamos que irle quitando todas los pétalos y las flores engañosas para entrar al núcleo del problema. El problema es la pobreza, el problema está en la verdadera convicción, educación ciudadana, el problema está en la creación de conciencias cívicas y de conciencias ciudadanas en los individuos que no dependan de ya sea una dávida, tampoco que dependan de una simpatía genérica, que tampoco dependan de una promesa vaga o de una nube de humo y que le oriente el voto, ¿no? Yo creo que aún estamos en un proceso indispensable para tener que construir ciudadanía. Este proceso de construcción de ciudadanía es donde radica la esencia de la futura vida política del país, ¿no? López Obrador seguirá tarde o temprano. Morena allí estará, los partidos políticos allí van a estar y los ciudadanos van a tener que desentrañar el verdadero significado y las verdaderas intenciones de sus candidatos, de sus partidos y de sus plataformas para saber qué es lo que verdaderamente le conviene a la mayoría, ¿no? Yo creo que estos debates son muy importantes, nos permiten ir acercándonos a la esencia de los problemas sociales, a la esencia de los problemas estructurales de carácter económico, de carácter político y sobre todo vinculados a la creación de cultura política duradera, a la creación de ciudadanía, tanto en Yucatán como en México en general. Muchas gracias. A nombre del Grupo Megamedia les agradezco su participación. Pues hemos llegado al final de este foro Megamedia. Les agradecemos a ustedes por vernos y por acompañarnos. Nosotros somos Ángel Noestrada y su servidora Regina Montañez Ras y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos.